Ingirió un solo ejemplar, un sombrero. Se lo tragó y se lo comió. Y bueno, intentaron convencerlo que el hospital no fue. Después pasó 2 días en la UCI. Cuando realmente empezaron los síntomas, ya empezaron las diarreas o los vómitos, pues se salvó, porque estuvo pendiente de él, lo tuvieron que convencer, y estuvo 2 días sin ingresar en la UCI. Solo comió un sombrero de América Palomas. O sea que está claro que si te equivocas con esa seta, es muy difícil. La cura, el antídoto. La planta del hígado. Sí, yo creo que es que Y aún así... es que el problema, en el Juan Carlos fue un caso, ¿no? Estaba ella y una persona así intoxicada, hubo varios, ¿no? Pero esto fue hace 2 o 3 o más, o 5 años. Y trasplantaban el hígado. Entonces estaban tan las toxinas, las toxinas estaban tan afectadas que en el primer trasplante, el segundo hígado, la toxicidad la tenía en sangre, en el cuerpo, y el segundo hígado que trasplantaba también. Todos eran seguros, no me acuerdo siempre. No sé si al final falleció o se salvó, pero no hay manera. O sea, el antídoto es cogerlo a tiempo. Cogerlo a tiempo. Me imagino que harán lavados, te meterán algún producto para contrarrestar los efectos de... Es único que no es cogido a tiempo, y como el cogido a tiempo es difícil de predecirlo, porque lo que hablamos, la intoxicación es tardía, el periodo de das cuenta es tarde, pues es muy traicionera por eso. Entonces, bueno, manita, comentar simplemente que los griegos a todas las amanitas, todas las setas llamaban champiñones. Y las amanitas vienen del monte Ananus, norte de Siria, por eso lo llamaban los griegos. Todas las setas englobaban, y los romanos, la seta de los Césares, precisamente, otras de las intoxicaciones históricas que se las atribuyen, pues era precisamente una amanita faloides también. En Airbach, me parece que también la ruleta famosa, que se juegan allí con una amanita faloides, la Virgen. Esta seta la tenemos ahí, parece que es una coliflor. Está allí encima, se veía. Esta es una curiosidad, una seta que es como una coliflor, hay 2 especies, es muy comestible. Totalmente es como una verdura. Se puede escaldar, es muy abundante, salen pinos, normalmente en tocones de pino. Y lo único, cuando el ejemplar está más prieto y más nuevo, es más fácil de limpiar, está más limpia, encima que si abre el ejemplar, pues es más propenso a ensuciarse, entonces pues es menos. Pero es muy... aquí tenemos las 2. Son muy parecidas y no habría comparación con estas. Y ya vemos la diversidad de setas que hay, de colores, de formas, de lo que hablábamos antes. Es un mundo muy complejo. Disciplina hepática, otra seta que en principio no aparenta que es una seta comestible, incluso. Parece que tiene al cortarla, parece que tiene hasta las vetas del jamón, sangra, llaman hígado de buey. Y bueno, es una curiosidad nada más. La parasita castaños, normalmente. Y bueno, ya vamos. Falus impúdicos, otra curiosidad. La seta, bueno, el nombre no hace falta decir, ¿verdad? Que le viene los falus. Huele mal, es fétida, sí, es fétida. Y tiene una característica, realmente está siempre tiene moscas a su alrededor, porque segrega una sustancia que atrae a las moscas, y a su vez de las moscas es una reproducción un poco especial, porque las moscas dispersan después las esporas. Una especie de es curioso, en el modo de reproducción es curioso, porque nosotros siempre que lo encontramos, cuando está en ese estado que huele mal, cuando está en forma de huevo, hay alguno, ¿no? Cuando está en forma de huevo no, ni huele ni apariencia de nada. Cuando abre, sale la parte fétida en la parte encabezada, se pega de moscas y ellas dispersan las esporas, y es una reproducción curiosa, muy abundante en el aire también. Aquí tenemos el organismo vivo más grande del planeta, también tiene el nombre por el bosqueto alegón, y es un parásito. Ahora actualmente yo me imagino que el que consiga el antídoto para las deforestaciones tan amplias que se producen en todo el planeta, y que consiga atacar esta seta, pues creo que se forrará. Es muy complicada y es abundante. No siempre fructifica, este tiene otro problema, que hay otoños con determinadas estaciones que es muy difícil de predecir cuándo va a fructificar. Entonces hay años que no se ve el fruto y años que sí, que es muy abundante. Pasa en general en todas las especies, aunque hay especies que son muy fieles a la temporada de reproducción, pero esta en concreto no. Esto en los bosques que estaban desforestados había años que no había ninguna seta, ningún fruto. Y otros años lo tenían en todos los bosques. Esta es una seta que tiene mucha historia aquí en Galicia. El caruncho, famoso del centeno, se dan en todas las variedades de centeno. Le llamaban... provocaba el ergot por el espolón de gallo, y por lo que provocaba el ergotismo. Es una especie de gangrena, el famoso fuego de San Antonio,
negro, y mezcló los granos con los granos negros, entonces se elaboraban el pan y provocó muchas intoxicaciones y muy graves, porque era una quemazón en las extremidades, pues tenía que amputar, murió mucha gente, y después se empezó en este caso, empezaron a vender hace 60, 70 años para los rusos, para Francia, para medicinas, se utilizaba para las hemorragias uterinas, para prevenir hemorragias uterinas, se utilizaba para abortar, es una seta muy curiosa. Esta en concreto, este caruncho es el del centeno. Yo el otro día, esta semana, el del maíz nunca lo vi por primera vez esta semana. Y es muy difícil ya verlo, me imagino que donde hay maíz gallego sí, pero donde es el maíz transgénico ya no lo hay. Entonces me coincidió, como tampoco es un hábitat que hay habitualmente los maizales, pues encontré un maizal y un señor que conozco que los tenía, los vi, los fotografié, hablo del maíz. En ese caso sí que es comestible. Entonces, cuando está en proceso, lo vimos antes en una foto, donde está blanco, cuando se empieza a oscurecer y se estropea, provoca más o menos un ergotismo parecido al del. Bueno, pues ese me comentaba el otro día que él los vendía hace 60 años y que él los vendía a 20 pesos, o sea, 20 duros, 100 pesetas el kilo, de hace 60 años. Que al cambio me comentaba que serían unos 70 euros de día. Dentón, le llamaban a eso. Dentón. Dentón. Dentón, pues eso. Lo llevaban los alemanes en el 40. Los alemanes, precisamente, pues ahí. Los alemanes. La seta que la de las No los sé alemanes. para qué lo llevaban, para intoxicar, no sé qué, lo llevaban mucho. Los alemanes, igual que la otra, la Yo utilizaban. lo tuve en la mano, Sí. Los alemanes la utilizaban por el sistema del LSD. Oye, se Y volvía la loco. mina de ácido lisérgico. Esta Tú seta. fíjate que para coger 10 chismes de esos había que, en una Sí. leira grande había que, bueno, eso era la monda. Pues esta sí. Y miramos Yo, espiga esta por seta espiga. daría para 3 charlas de estas. Yo tengo bibliografías también publicadas en todos los periódicos, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en todos los países, Francia, Alemania, y precisamente puede ser que igual no, los alemanes, digo, los rusos, medicinalmente, las principales características eran antiaborto, o sea, para los abortos, perdón, para los abortos y para las hemorragias uterinas. Esa es la principal. Después, claro, del caruncho derivaba el LSD, porque hablamos de ditilamina de ácido lisérgico. Entonces, pues bueno, pues los alemanes lo utilizaron como los actos. Era muy curioso. Y quedan 2 o 3, ya estamos acabando. El Pithecus venturinus. Esta seta la tenemos ahí, está aquí, es una seta de madera, principalmente de la de Dulce. Es una seta parásita, aquí ya vemos el árbol, esta la saqué en un bosque insobrado, el árbol ya está casi, queda poco, porque está todo parasitado. Y yo creo que es la seta que se tiene, de la seta que se tiene referencia más antigua, porque esta, hace 5.000 años, había un hombre que se supone, eso lo analizaron hace poco, el famoso Ozzy, el hombre de las nieves, algunos de lo que tiene que hablar. Bueno, pues portaba esta roseta. Entonces, es la más antigua porque ya estudian que hace 5.000 años había, en ese caso era un viajero, parece que de un estatus social elevado, que estaba viajando un glaciar alpino y en ese momento la atacaron. Entonces una de las flechas le atravesó la arteria subclavia y murió desangrado. Entonces quedó en ese sitio 5.000 años, casi. En el año 91 los alpinistas, cuando se evitó el glaciar, pues descubrieron una momia, que dicen hoy en día que es la momia natural humana más antigua conocida. El famoso Ozzy, el valle se llama el Valle de Ozal, por eso le pusieron el nombre de Ozzy, el hombre de los hielos. Y entre las cantidades de utensilios que tenía, por eso se dice que era el nombre de alto estatus social, pues tenía 2 setas, una era esta. Esta la utilizaba porque eran antiparásitos. Y realmente después se descubrió que era así porque tenía parásitos en el estómago y llevaba esta seta. Medicinalmente ya tenía tradición esta seta de eso, de ser antiparasitaria. Y llevaba esta y un fomes. El otro era un yesquero, que utilizaba para yesca, para hacer rescoldos, brasas. Y esta la utilizaba como antiparásitos, y es muy frecuente. Claro, eso todavía para otra charla, porque lo del Ozzy, cuando lo analizaron, lo que fue en el Tirol austriaco, después un tema político que se lo querían adjudicar a cada país para... Pero claro, la momia tiene mucho valor histórico y realmente estamos hablando solo que llevaba 2 hongos, pero el tema medioambiental llevaba un montón de plantas medicinales, llevaba una especie de calcetines, elaboradas unas botas
muy rústicas, pero a su vez lleva por dentro una especie de plantas que amortiguaban, eran unos calcetines un poco rústicos, llevaba un hacha, llevaba un arco más grande que él, un chaleco, capa, o sea, por eso se dice que era un salto elevado y con muchos conocimientos. Y esto estamos hablando de la centuricidad. Esta es muy común, esta es un parásito, es un yesquero que se deshace y si se prende, pues tiene un rescoldo para también ese yesquero. Todos los setas que salen en árbol normalmente tienen la textura del árbol, son coriáceas, duras. Entonces casi todos son muy buenos yesqueros para hacer fuego. Unas bárbaras que salen los manzanos ya secos. Sí, unos ameneiros, sí, también son duras, pero son así como muy planitas, peluditas. de color marrón. Sí, parecía el Felipus Pin. Como una resina transparente, como que retena. Sí, esa en concreto no prende. Se podría utilizar, porque está muy seca. A ver, las setas, los poliporos que son las setas que salen en madera, los parásitos, tóxicas no hay ninguna. Hablamos de setas con esa textura, que salen del propio. Vale, por ejemplo, la armillaria es tóxica, puede salir en el terreno. Ahora, seta propia de la madera y con textura de madera no hay ninguna tóxica. Ahora, evidentemente, ya por lógica, por la textura que tiene, es maderosa, coriácea, no tiene valor, no valdría para nada como eso. O sea, se utiliza para 40.000 cosas más, se hace incluso artesanía, con esto se hace artesanía, la tratan, hacen una especie de cuero, la maceran, después parece que la aplastan incluso como si fuera una especie de mazo, que hacen artesanía, como yesqueros muy buena. Ahora, es lo que hablamos, por ejemplo, lo que hablamos antes, estaba parasitado el banco de ahí arriba de Monteal. Parece madera, esto no se podría comer porque esto es como una suela, no porque sea tóxico. Esa posiblemente sea el Filmusfini, que suelta como una especie de fluido así, ¿no? Parece una cera. Hay varias, que habría que verlo, porque hay varias. Incluso en ameneiros, esta es otra característica, esta vamos a ver si es muy abundante ahora. Es una seta que hace 20 años no la habían. Incluso ahora, cuando en el interior, en Lugo, yo voy mucho a Lugo y por ahí, no la conocen. O sea, en Fonsagrada, a lo mejor no la conocen, pues un poco. En la costa, pues cada vez te da más. No sé si es por las condiciones, porque necesita pues, un clima más templado. Se podría comer cuando está en esta fase de huevo, se podría comer. No tiene valor. No tiene valor porque nadie la probó, porque probablemente no apetece, porque cuando está así ya huele muy fétida. Suelta esta especie de sustancia y es muy fétida, huele muy mal. Tiene una presencia de pulpo, llama pulpo de monte, presencia de pulpo. Ahí tenemos una, que esta es la más habitual, precisamente apareció y la que no debería parecer la más rara, que es como una especie de calavera, está entre roja igual, y en vez de tener estos rayos, es una especie de entramado, como si fuera una calavera. Y esa de paso lo mismo, joven podía comerse, y abierta no. Cada vez hay más, además hay volúmenes grandísimos. Dicen que posiblemente en la Primera Guerra Mundial, como esta es procedente de Australia, es una especie invasora, dicen que posiblemente en las botas de los soldados australianos o en los caballos, que posiblemente vino, no lo saben, porque está datado más o menos en Francia, parecido, pero otros dicen que vino con la lana, que venían las esporas viajando con la lana, Australia, evidentemente es invasor y cada vez hay más. Y esta es la última. Esta seta poco vamos a comentar. Esta seta tenemos ahí y es una seta, cualquiera que tenga un poco de curiosidad y que viene en internet, esta seta hoy en día yo creo que es de las, por decirlo, me seta la más medicinal desde luego, pero yo creo que en general no hay otro organismo casi que tenga las propiedades que le atañen a esta seta. Aquí es muy poco abundante. Yo esto solo encontré esta vez. Este es un encinar que hay, comentaba antes también. Un encinar que hay en Cruzul, que se llama el encinar de Cruzul, cerca de Nogais. Encontré estas, nada más. La zona de Orense me tienen regalado alguna, solamente en encina, puede darse otro. Y la utilizaban ya en Oriente desde hace milenarios. La seta, pues, tiene infusiones, tiene propiedades pues, anticancerígenas, de todo. Esta sería para hacer una cosa aparte. La dermalución se tapipa, simplemente como curiosidad. Y bueno, y para acabar, antes de preguntarme algo y aclararlo, yo me quedaría con este año, que es novedad, una experiencia piloto aquí en Galicia, en otras comunidades llevan años ya, País Vasco, Cataluña, en León. Esos salen decretos este año, primeros, pues, en el mes de mayo. Y bueno, yo me quedaría con eso, me lo leí todo el decreto, no es muy largo, pero de momento no se cobra ningún canon, ninguna licencia, simplemente una normativa
dicen, ya hay uno publicado en el periódico, que la verdad en la zona de Orense que le están aplicando, están multando a gente por... Yo lo más representativo que vi del decreto, que a la larga acabarán cobrando un canon, en un momento no, porque es una... a ver qué pasa aquí con... pues es esto, carácter recreativo máximo 2 kilos día, y yo creo que está bien. A ver, si se regula de alguna manera está bien, porque estamos llegando a un extremo que a la gente le vale todo. ¿Estás preguntando? No. Ah, no. Vale, entonces yo creo que se regula está bien. Ahora, que hay que matizar y que depurar muchas... pues sí, porque aquí por ejemplo los kilos lo veo coherente. Ahora podemos entrar en el tema de que haya una seta que pesa 6 y 2 kilos de boleto, de esas setas mazudas se cogen muy rápido, y estas setas que pesan 3 gramos, que son muy buenas cantareros para juntar 2 kilos. Pero bueno, lo de los kilos estaría bien. Ahora, lo de remover el suelo y coger son trufas. Esto, evidentemente, estando en las trufas podrían cogerlo, si no. Pero esto está bien, que no se puede remover el suelo, que no se puede usar rastrillo, esto sobre todo lo veo muy bien. Porque en algunas zonas en Orense pues ya hay gente que se dedica a rastrillar, y eso lo que conlleva es no coger el fruto, conlleva estropear el organismo. Entonces, donde se rastrilla, el skin no va a haber nada. Entonces, no vale nada este tipo de revolución. Por ejemplo, si coges la especie gigante, La Germania, la elección gigante, la que vimos antes que salió en el Prado y con las vacas. Si coges a qué te refieres, si coges claro, eso es un vacío legal. Es que no vas a cortar y llevarte 2 kilos. Eso deberían hacerlo. Eso pasa como en el... Ahora a ver, eso, cuando es una pieza, aquí no está respetado. En pesca, por ejemplo, está respetado. En pesca submarina. Claro, pieza. Eso es lo que estamos hablando. En pesca es así. Si tú coges, tienes la suerte de coger un ejemplar que pasa de límite, si está en una sola pieza está permitido. Yo cojo una lubina y pesa 8, y si vamos a suponer caso que fuera 2 kilos, pues está permitido en una pieza, lo que no puedes coger en varios ejemplares. Eso es una cosa igual. Aunque yo leí el decreto y no pone nada, son 2 kilos. Ahora, claro, 2 kilos, hablando de 2 kilos de eso, necesitas 5 setas o más. Y en cambio de boletos, esos necesitas pues muchísimos meses. No sería todo de gratis. Pero bueno, está bien, que haya una limitación está bien, porque hay gente que realmente no respeta nada, y kilos y kilos y kilos. Entonces, pues bueno, 2 kilos está bien. De todas maneras, esto al final lo van a regular con otras comunidades. Cuando tienes un carnet de recolector profesional, permite muchos más kilos. Esto simplemente es un tema recreativo. ¿Qué más? Lo de remover el suelo es una práctica que aquí no se hace, y sí que en otras comunidades que están mucho más avanzadas en temas de micología. Nosotros nos fijamos cuando vamos a León, que la gente que se dedica a las setas corta un boleto. En caso de los boletos, mejor arrancarlos. Realmente tapan la zona. Mucha de la gente piensa que tapar la zona es porque para que no te venga el otro que lo vea, que no tiene sentido. Que no la seta va a volver a salir, y muchas veces es por proteger el hombro. Es que el boleto, como es mazudo y se aprovecha el pie muchas veces, en vez de cortarlo para aprovechar un poquito más, se torsiona, se arranca y queda un agujero. Ese es el agujero. Si nosotros tenemos la precaución de taparlo un poquito, parece que beneficia. Eso sí que beneficia al hongo, que es más fácil que no ataque otro hongo, que no se... Entonces, sí que es una práctica que sería recomendable. Setas por la noche, pues lo mismo. Recoger estas por la noche, no sé si recoger estas por la noche. Hay sitios que se recogen muy temprano, eso sí. Claro, que están casi donde sitios que se valoran mucho y que lo recogen muy temprano, pero es que también la gente se expone, yo creo que más es por precaución. Un día de caza, si uno está en el monte de noche, está más expuesto a que te peguen un tiro que ya no solo por las setas. Pero bueno, está bien que de noche se puedan coger, porque si no habría gente que moriría con linternas de noche a cogerlas a primera hora. Hay zonas de Lugo que hay gente esperando ya a primera hora antes de que amanezca para coger setas. E aquí sei que tamén, eu non sei que non o tin, pero dicían que a xente no Forrosero as iban con linternas. Sí, Forrosero, con linternas de noche no viene nada. Ahora, antes de amanecerse, si amanece a las 8 de la mañana, hay gente que a las 7:30 está. Pero eso pasa con todo. El cazador pasa con la caza, el pescador pasa con la pesca. La gente que quiere madrugar y que madruga, por eso que... Yo sé, recolectores con linterna no hay ninguno, de momento. Ahora, muy madrugadores sí. En determinadas zonas de la Fonsagrada hay algún monte comunal, que aparte hay montes, que eso sí que lo pone el decreto, donde esté, evidentemente aquí en Galicia, las extensiones es muy difícil que esté todo cercado, está muy dividido el terreno, muchas parcelas pequeñas, montes que no saben de quién son. Ahora, en terrenos que veamos que está cortado de setas, la zona de Orense hubo muchos conflictos, que veamos prohibido con setas, pues ahí no se puede meter. En todo caso, hay que averiguar que tiene esa propiedad, se puede solicitar, eso sí lo contempla el decreto, se solicita al dueño, y con permiso del dueño no puede ir allí. Incluso, si
si tiene, pues, el dueño tiene explotación de setas, pues podrá pasar los 2 kilos con ese permiso. Ahora, en esos tipos de sitios, de cotos, que realmente ahí es donde se está habiendo conflictos, no aquí. Aquí aficionados, gente que va al monte y no sabe lo que hace, puede haber mucha masificación de gente, pero no hay esos conflictos, porque la gente más o menos unas andan paseando, otra desperdigada, gente con realmente se dedique diariamente a coger setas, no hay. En esos sitios sí que hay. Nosotros tenemos estado en la Fonsagrada y hay gente todos los días y que ya está a primera hora casi no se te amanece, y cuando ven gente que es foránea, pues a veces hasta increpan un poco a la gente. Y en otros sitios donde... Increpan a la gente porque estamos hablando de que, claro, actualmente no, y las zonas que tenemos nosotros de costa son zonas muy húmedas, la gente está muy parasitada, no se encuentra en condiciones, pero en determinadas zonas del interior hubo gente que hace años hizo fortunas con las setas. Gente que venía llegada de Cataluña, que aquí no se conocía nada, aquí esto es un país de micófago en setas, nunca se tuvo tradición, siempre se refugiaron. Gente que tenía muchos conocimientos hace 30 años, en algunas zonas del interior de Lugo. Claro, nosotros no comentaban, había señorillos que iban allí a Fonsagrada, por decirlo a Fonsagrada, a otro sitio del interior. Que, claro, hace 30 años veían un señor 40 años con un coche todos los días aparcado a primera hora en un sitio que nadie recolectaba nada. No era época de igual, las castañas ya no se cogían allí, no había castaños, la gente del pueblo se dedicaba a otras cosas y era fiel todos los días durante 2 meses. Pues a las 2 o 3 temporadas el señor venía con un furgón, venía con un Mercedes, con un furgón medio refrigerado y claro, estamos hablando que, no sé, nos hablamos de aquellas que hubo gente, como en todo, como que se dedicó pues, a vender truchas cuando estudian. Entonces, pues, en algunos sitios fuman el que conoció. Por eso decimos que está bien que se acote un poco. Después, recoger setas en primeras fases, esto lo que es un poco de precaución, lo que hablamos antes. Si la señora que se intoxicó ayer, la seta en vez de coger en fase de huevo, lo hubiera cogido abierta, y le hubiera visto el color amarillo de las láminas, igual la comía igual, pero igual no. Y aparte de otro tema, las setas que son buenas comestibles, que no tienen toxicidad en principio, cuando están en una fase media, están maduras pero están sanas, esa seta es buena. Ahora, cuando están medias pochas, hay gente que las mete en bolsos de plástico, esa seta puede ser buena, pero en malas condiciones es la indigesta. Estamos hablando de una seta que es indigesta, pero que es por culpa de que la recoleta, que la recoleta en mal estado. Esto aquí no se aplica. Ahora, evidentemente, en algunas zonas, por el huevo de rey sí que se aplica. En Castilla y León, el huevo de rey, que es muy cotizada, vale 30 o 40 euros el kilo. En fase de huevo se paga más. Está más tierna, más cerrada, más... Entonces, ellos prohíben porque, evidentemente, si estamos recolectando setas que no dieron abierto para poder reproducirse, que no pueden cumplir el ciclo, estamos limitando el especie. Entonces, pues, y después, recoger estas especies protegidas. Claro, primero habría que saber cuáles son las protegidas, que hay muy poca gente que lo sabe. Entonces, pues, yo diría, lo que no se conozca no tocarlo, no va a dar patadas, no tiene sentido. Y lo de, sobre todo eso, se va a dar en bolsas de plástico, porque la gente ve con una bolsa de plástico ya te dice qué tipo de gente anda en el mundo. La bolsa de plástico es un perjuicio para el que recolecta la seta, es un perjuicio para todo, para la exploración, para que esa especie se prolongue. Entonces, pues bueno, lo de los pintes permeables siempre, da igual que sea una red, que sea una cesta, que sea... Esto es lo principal de la normativa. Y bueno, y en principio pues yo creo que con esto ya llega bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna... Nada. Bueno, lo que sí que comentaremos el tema de la salida, la gente que está... Hablaste antes, ¿no? Sí, bueno, la idea es que la salida sea una mezcla entre el ofrecimiento de setas, no recogida porque vamos a esquimar la zona donde vamos a ir, que es la zona de Chelo. Aquí está Xaco, que es el que nos va a acompañar para el tema de la fotografía. Bueno, yo creo que como comentabas tú es una nueva experiencia, entonces hacer una mezcla entre fotografía y psicología y bueno, la idea es de reconocer y no recoger, ¿vale? En principio lo que les voy comentando a la gente, por lo que veo y por la lista que manejamos, yo creo que los que no estabais apuntados o que no tenéis plaza para la salida sí podréis ir. Pues seréis poquitas personas más y algunos que no, que estaban apuntados no han venido, entonces quien tenga interés en ir podría ir. Además, y ya creo que no habría demasiado problema, sería con muchas personas más. Y saldríamos de aquí a las 9. Sí, de aquí a las 9 yo diría, porque por la mañana cambia la hora. Entonces
desde el momento lo que hablamos hoy, a las 8:30 no se ve mucho, ¿no? Y aparte, como lo que ahora estamos hablando, que vaya con intención de cogerse toda la cosa que La hora cambia el... sí, pero me refiero yo que mañana a las 8 de la mañana es de noche aún. Hoy a las 8 Sí, de sí. la mañana es de noche. Entonces es tontería. Yo creo que saliendo de aquí a las 9 llegamos de sobre. Como parte de la inquietud fotográfica, más bien. Sí, bueno, un pouco Claro. o que faláramos, no? Que cando impartir o obradoiro de fotografía, pois por este tempo a verdade é que un motivo estupendo